esta jornada previa al Simposio Más Ternero, hemos invitado para que Alfredo nos exponga lo más importante del Plus, pero lo que está relacionado a la afección o al impacto que podría haber con la producción ganadera en el Beni como tal. Entonces, bienvenidos todos. Nos están acompañando también acá en el panel Erlan de parte de Fegabeni. Buenas noches, Erlan, bienvenido. Está Carlos Peñaranda de parte de Estancias Espíritu. Muchas gracias por estar presente. De parte de Unión está Freddy Bush, que es nuestro gerente en Trinidad, en Beni, y que también atiende el otro departamento del oriente, que es Pando. Y el ingeniero Juan Carlos Gutiérrez, quien es el jefe de la división agrícola ganadera en Unión Agronegocio, para que también nos pueda traducir de repente algunos términos y nos pueda ayudar y colaborar, ¿verdad?, en este tema. Entonces, sin más preámbulos, gracias, Alfredo, por responder a la invitación de estas instituciones, por tenerte aquí presente. Así que te vamos a ceder el espacio, no sin antes explicarles a los amigos que nos están siguiendo que ustedes, los que están en Zoom, los que han hecho su inscripción y han entrado, ustedes van a poder describir o a escribir las preguntas que consideren necesarias a nuestro disertante panelista, al ingeniero Alfredo Tababarí. Lo van a poder escribir. No vamos a atender manos levantadas, ni vamos a poder habilitar micrófono ni audio. Lo vamos a hacer de esta manera. También tenemos un equipo que está siguiendo el live de Facebook, y las preguntas que hayan expresadas también en Facebook la vamos a anotar, la vamos a registrar y la vamos a incorporar acá. En ese sentido, quería pedirle al ingeniero Juan Carlos Gutiérrez que por favor nos colabore con ese tema de las preguntas. Entenderlas a veces, porque uno escribe rápido y a veces se le escapa, pero bueno, como él es entendido en la materia agrícola, entonces creo que no va a poder colaborar de esa manera. Entonces, explicada la metodología, vamos a tener una exposición ininterrumpida de parte del ingeniero Alfredo, y posteriormente vamos a entrar a unas consultas, unas preguntas, y luego los amigos que están con nosotros nos van a comentar qué se viene el día de mañana. Entonces, muy buenas noches, bienvenido ingeniero Alfredo Tababarí, muchas gracias nuevamente por estar aquí presente. Adelante, por favor. Gracias, muy buenas noches, estimada audiencia. Agradecerles al Grupo Unión, Fegabeni, a Estancias de Espíritu y todo el comité organizador. Hoy este tema, vamos a tocar una temática muy interesante y estructural. Si tengo por favor la opción para compartir pantalla, si está habilitada. Muy buenas noches. Sí, usted puede compartir. Puede, ¿verdad, Alfredo? Gracias. Sí, ok. Adelante. Bien. El impacto del plan de uso del suelo en la ganadería beniana. Esa es la temática de hoy en día. Entonces, sin antes querer ponerlos en contexto de que ya existían hace 20 años un anterior plus, en el 1999, el cual tuve la oportunidad de participar. Recién había egresado de la universidad y justo apliqué para una convocatoria del proyecto Vida Amazonía, que se hicieron 3 planes de uso del suelo. Parte de la Amazonía de Cochabamba, parte de la Amazonía de Pando y el 100% del departamento del Beni. En esa oportunidad se trabajaron en todo el departamento del Beni, y hubo una zona piloto, que es la zona de Itenes, que se hizo un trabajo más detallado. Quiero resumir que durante 20 años rigió esta normativa del plan de uso del suelo, donde resalta que el 42.43% de la superficie departamental son tierras de uso restringido. Equivale casi a la mitad del departamento, 9.4 millones, ¿no? Y solamente permitía menos del 3% de la superficie departamental asignada como tierra de uso agro-silvopastoril. Son 560.000.
hectáreas, teniendo como premisa las buenas prácticas conservacionistas. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Si bien existían en esta zona de lo que es la zona de Casarabe, aquí esta parte rosada que ustedes ven, la zona de Yucumo, y acá en la zona de Ribera Alta, esta categoría de uso agrosilvopastoril, dentro de las normativas y las reglas de intervención, la forma de desarrollar este sistema era necesariamente con tracción animal. Me explico de mejor manera. Era el chaqueo a nivel de subsistencia, y si había algo para hacer, no se podía meter maquinaria pesada. Entonces, realmente llevar adelante un desarrollo con esa visión agropecuaria, con menos del 3% del departamento, era bastante complicado. Luego vino una serie de eventos de derechos de uso, ¿no? Donde se ponían los territorios indígenas, teníamos las áreas protegidas, y finalmente tuvimos los sitios Ramsar. Si hacíamos un overlay de todos los derechos adquiridos, o sea, impuestos, digamos, teníamos sobre la base del plan de uso del suelo, teníamos las áreas protegidas que estaban en proceso, teníamos los territorios indígenas que estaban demandados, y por último teníamos la famosa, los sitios Ramsar, ¿no? Que son sitios Ramsar. Y los sitios Ramsar se sobreponían a la totalidad, ¿no? De toda la llanura. Es decir, que era inviable realmente poder desarrollar una actividad de tipo agropecuaria. Eso rigió durante 20 años. Lo que se pudo hacer más adelante a través de la flexibilización de la ABT, que fueron ciertas normativas que algunos agentes auxiliares lo llamamos un cóctel de instrumentos que permitían poder desarrollar algo de agropecuaria, ¿no? Teníamos el desmonte de las 5 hectáreas, se recuerdan después de la inundación cuando hubo, en 2014 se creó un decreto que permitía el 10% de la cobertura boscosa para salvataje. Entonces, pero era tan complicado, digamos, aplicar esos instrumentos, que al final eran tan morosos que te llevaba años. Yo elaboré 2 planes de ordenamiento predial durante 20 años. El primero estaba en la zona de Puente San Pablo, y no elaboré más, digamos, porque era demasiado complicado, digamos, ¿no? Demasiado burocrático, y además que el instrumento no lo permitía. No lo permitía por las reglas de intervención, como les digo. En el caso de agrosilvopastoril no podías tener un cultivo en limpio, tenías que tener mezclado, tenías que tener finalmente, por decir, plantaciones forestales al medio, a un lado, por decir, un cultivo en limpio, digamos, el arroz, la soya, lo cual realmente era imposible desarrollar algo. ¿Qué ocurrió? Pues pasabas tu Puente San Pablo y parecía que estabas en otro país. Y efectivamente tenemos la misma composición del escudo, y la gente fue avasallando, se fue entrando, los interculturales también lo fueron haciendo lo propio, y también los arroceros que vieron una opción de desarrollar la agricultura en las pampas, entonces también se fueron entrando de forma ilegal. Pero esto no podía seguir adelante, toda vez que empezó ya a generar complicaciones cuando se aplicó la función económica social. Y como teníamos más de la mitad del departamento de uso restringido, cuando se aplicaba el INRA, la función, y tú tenías la tierra de uso restringida, que era la mancha gris, ustedes se recuerdan, en varios eventos se expuso, pues esa mancha era uso restringido, es decir, pasaba a dominio del Estado. Y esa era una zona espectacular, es una zona espectacular para ganadería. Si ustedes ven aquí esta manchita de acá que se ve, en la zona de Mojos, donde están las estancias de la familia de los Adán, los Chávez. Acá tenemos el Apere, acá en San Ignacio la familia Aria, y bueno, toda esta zona, según el plus y las reglas de intervención, pasaban a dominio del Estado. Es decir, que más de la mitad de las estancias en la zona de Mojos, en esta zona de acá, iban a ser revertidas a favor del Estado. A partir de ahí, en la década del año 2010, a raíz justamente de lo que iba pasando en las estancias ganaderas,
la gente fue empezando a generar una corriente de opinión y decir, señores, necesitamos actualizar el plan de uso de suelo. La Federación de Ganaderos, a través desde esa época, venía liderizando este tema de poder cambiarlo, el plan de uso de suelo. Es más, finalmente cuando ya tenía la ejecución del plan de uso de suelo, ya teníamos los resultados finales, la Federación de Ganaderos, a través de un convenio que realizó con la gobernación, propuso un equipo técnico y nos invitó a nosotros, al ingeniero Miki Vaca, a Robert Paz y otros técnicos para que pudieran integrar el control de calidad. Estando ya dentro de lo que era en sí el programa, pudimos apreciar que el Plus era exactamente igual que hace 20 años atrás. ¿Cómo cambiar la matriz si los suelos siguen siendo los mismos? Eso no va a cambiar. Vamos a tener los mismos suelos aluviales, las calicatas, los análisis de suelo eran exactamente igual a los anteriores. Entonces la metodología desarrollada por la FAO, que es la misma que hemos trabajado nosotros, permitía más adelante poder desarrollar cierta flexibilidad, vamos a decir, o enmienda. Y el desafío, además de ello, que también todo el uso era netamente ganadero, o sea, la fuerza que había, digamos, estaba enfocado al área ganadero, pero además de ello, que era una ganadería que tampoco podías desmontar, o sea, tenías que hacer la ganadería tradicional, sin desmonte, sin valores agregados de forraje, no podías sembrar prácticamente nada. Era largar el ganado y hacer este tipo de forma tradicional. Así estaba diseñado el plan de uso de suelo. A partir de la promulgación de la ley 93, el 26 de noviembre de 2019, ustedes ya conocen, esta empresa fue Idrisi, y bajo la supervisión del equipo técnico de FEGABENI, en la cual fui invitado y participé ya en la parte final de la elaboración del documento, que fue ya los últimos 6 meses que estuve trabajando. Esta directriz de plan de uso de suelo tiene directrices para territorios indígenas, directrices para sitios y áreas de interés arqueológico, directrices para productos no maderables, directrices para humedales y lo que era un tema de la Comisión Agraria Departamental, que más adelante lo vamos a ir explicando. Aquí vamos a hacer otro pequeño paréntesis para explicar. No es la idea que veamos la parte conceptual, pero sí es importante cuál fue la posibilidad de poder cambiar la matriz. En el anterior plan de uso de suelo se aplicaron 3 clases de actitud, la 1, la 2 y la 4. La actitud era buena y permitías hacer el desarrollo. La actitud era regular y tendrías algunos problemas, pero finalmente desarrollabas. Y la 4, que era no apta, casi el 40% del departamento del Beni estaba en esta categoría. Y había una tercera categoría que la obviaron, que era la actitud marginal. Esto quiere decir que presenta limitaciones, ya sea inundaciones, suelos edáficos, suelos aluviales, suelos tóxicos, pero si tú realizas una enmienda y tú haces una aplicación del insumo, es decir, tienes una adición de tipo tecnológica y obviamente que tiene un costo financiero, esto va a permitir desarrollar tu agricultura. Y estos modelos nosotros lo vimos que lo desarrollaron en Brasil, en la zona del Cerrado. Lo desarrollaron además también otros países que actualizaron su plan de uso de suelo, como Chile. Y realmente, para nadie es desconocido que en suelos desérticos se produce una excelente agricultura, como es en Israel. Entonces, esta fue la clase que nosotros introducimos como un criterio de transversal en toda la actitud de tierra, la clase 3. Es decir, que bajo enmienda, y si tú realizas la enmienda, tú tienes un potencial enorme en el tema agropecuario. Y tenemos los resultados más adelante que los vamos a ir explicando. Y finalmente, fíjense, este plan de uso de suelo quedó de esta manera. Tenemos un uso agropecuario que tiene 4 subcategorías, un uso agro-silvopastoril,
un uso forestal maderable, un uso forestal múltiple, las áreas de protección, las áreas naturales protegidas, que aquí voy a hacer un paréntesis también porque estas áreas protegidas crecieron y efectivamente están reconocidas y están acá, son estas partes que tenemos acá de color naranja, y también tenemos las demandas nuevas, tenemos también las que son achuradas, pero que no tienen zonificación, pero sí están delimitadas. Entonces, en la directriz transversal, todas aquellas propiedades que estén dentro de esta categoría y que no tengan la zonificación de área protegida, pueden aplicar el instrumento de plan de fiscalización de ordenamiento predial. Es decir, que durante 10 años tú puedes realizar el desarrollo de tu agropecuaria, pero tienes que hacer un plan de ordenamiento predial. Eso permite la norma. En tanto esto vaya consolidándose, vayan consiguiendo el financiamiento y puedan finalmente terminar el área protegida. Se ha respetado, ¿no? Están todas las demandas municipales y este es básicamente el final del plan de uso de suelo. Como resultado final, tenemos tierra de uso agropecuario en casi un 40%, de uso agresivo silvopastoril en 4%, tierras de uso forestal 14%, tierra de uso restringido 9%, y las áreas protegidas un 30%. Los cuerpos de agua son 1.6%, que es casi el 2%. Si vemos esta comparación, no es que hubiera cambiado el suelo, sino que cambió las reglas de intervención. ¿Se acuerdan que la categoría que les mandé anteriormente en la anterior diapositiva? Eso permitió desarrollar realmente el tema agropecuario. Este es el plus de 1999 y este es el plus 2019. En el uso agropecuario, el anterior plus tenía 3%, el uso ganadero era 30%, el uso forestal el 23%, el uso restringido el 42%, y en este nuevo plus, el uso agropecuario que era de 3 cambió al 44% por ese elemento que hemos explicado anteriormente. Las áreas protegidas que estaban dentro de la categoría restringido se mantuvieron con un 30%, crecieron además de ello. El uso forestal efectivamente fue disminuido, toda vez, digamos, de que había una TPFP que en la realidad, no es un tema que lo vamos a exponer ahora, tenía bastantes objeciones. Y el uso restringido bajó un 10%. Obviamente la sumatoria es el 100%, dado que los cuerpos de agua se mantienen iguales, ¿no? El 2%. Entonces aquí podemos detenernos un poco para que ustedes aprecien cómo era nuestro plus 1999 y cómo es actualmente el plus 2019. Entonces el cambio en el uso agropecuario podemos decir que del 3% subió al 44%. Ese realmente es la categoría significativa y de matriz que puede cambiar. Eso en cuanto a un análisis comparativo de ambos planes de uso del suelo. Más adelante, quiero resaltar algo muy importante en cuanto a este tema, de que no solamente era un tema de cambiar la matriz para el uso ganadero, sino que además también hay otros actores que formaron parte de los acuerdos, de los compromisos y de las directrices que deberían estar plasmados dentro de un plan de uso de suelo. Y es así que todos estos sectores que están inmersos dentro del plan de uso de suelo, que es el sector indígena, en esta parte ustedes conocen y saben que la asamblea en más del 60% son autoridades en su curul de estamento y representación indígena. ¿Qué sucede ahí en los territorios indígenas? Ellos tienen autonomía de gestión de uso del territorio del plan de uso de suelo. En otras palabras, ellos pueden hacer su zonificación, ellos, de acuerdo a su forma y a su visión y a su cosmovisión, ellos pueden manejar su territorio. Es decir, que el plus aquí no aplica para territorios indígenas. Es una referencia, pero además de ello también está normado por las leyes que ustedes conocen,
por la regulación también, además del ABT, existe, lo cual no quiere decir que es un dibujo libre y uno puede hacer lo que realmente quiera hacer en los territorios indígenas, sino que se deben apegar a las normativas. Pero la autonomía de gestión corresponde al territorio indígena, es decir, que ellos pueden realizar su propia zonificación. Los campesinos interculturales tienen la oportunidad de legalizar su actividad productiva a través de los instrumentos de gestión, diversificación productiva mediante sistemas agroforestales. Esto se ha mantenido igual. Hoy en día conocen varios decretos que favorecen. Algunos han sido bastante cuestionados, efectivamente, y otros que necesitan un poco concertar, digamos, los alcances, toda vez de que la visión que tiene el plan de uso de suelo del Beni está enfocado básicamente en dos áreas geográficas muy grandes del departamento, que es las pampas aluviales y el cerrado, que por la connotación, el cerrado es una parte mucho más alta que la parte de la llanura aluvial, que es lo que le llamamos nosotros mojo, cercado, de la gente donde siembra arroz, y la parte de la misma composición que es ganadera extensiva anteriormente, es un poco más alta, ¿no? Tiene un común denominador que es el tema de la acidez del suelo. Todos son ácidos, absolutamente todos. El sector ganadero, que es uno de los sectores más fuertes, mejor estructurado, y a un mérito del sector ganadero que realmente se estructuró, se posesionó, pudo realmente cambiar la dirección y el norte de este plan de uso de suelo, porque toda vez que todo el equipo, ¿no? Y sin excepción todo el seguimiento que se realizó en la Federación de Ganaderos a través de muchas reuniones, de muchas sesiones de trabajo que tuvimos ahí en la Federación de Ganaderos, íbamos haciendo el seguimiento, íbamos haciendo el avance y íbamos analizando cómo se iba desarrollando el plan de uso del suelo. En este sentido, el sector ganadero también es un sector victorioso, digamos, en todas sus medidas, ¿no? Fíjense la complementariedad que tiene con la producción agroganadera. Va a evitar de esta manera un tema muy importante, que es el tema de las quemas, porque ustedes saben que una vez que el ganadero empieza a sembrar pasto, empieza a corregir su suelo, nunca más vuelve a quemar. Lo mismo pasa con los arroceros que siembran en pampa. Una vez están dentro de su cultivo, están sembrando, nunca más vuelven a quemar. Entonces, ese es un tipo de actividad que realiza y que tiene ese beneficio, ¿no? Es decir, que el tema de la quema nunca más será necesario, siempre y cuando, digamos, se apegue al procedimiento de manejo técnico. Los otros productos, como los productos de agricultura, sorgo, maíz y soya, le servirán para alimentar complementariamente al ganado para su terminación en el departamento del Beni. La utilización de productos agrícolas, como por ejemplo un tema, el afrecho del arroz. Y aquí voy a hacer otro pequeño paréntesis. Toda la producción arrocera beniana, el 99% de arroz sale al departamento de Cochabamba, al departamento de Santa Cruz. Y eso es porque realmente acá hay como 3 o 4 ingenios, pero son realmente insuficientes. Con cerca de 1000 hectáreas tienen la capacidad para tener esos ingenios en la época de cosecha, y acá se siembran 45.000 hectáreas. El arroz alimenta más de 2,5 millones de bolivianos, y sucede un fenómeno que tal vez en los mataderos también se da de igual manera que en los ingenios secadores de arroz. El afrecho queda como un subproducto, como una tasa grabada para el dueño del ingenio. Es decir, que el arrocero lleva su arroz, paga su servicio, ya sea que pele y realice todo el beneficiamiento, el afrecho finalmente queda en la industria que se beneficia. Esa cantidad de afrecho prácticamente el productor lo pierde. Sí, todos los agricultores
empezaran a beneficiar su arroz en el departamento del Beni, este afrecho se quedaría en el departamento del Beni y sería de los productores. Entonces, fíjense lo que va perdiendo no solamente el tema del ítem de transporte que se encarece, porque tiene que transportar más de 470 kilómetros, ¿no? Además de ello que lleva agua, básicamente un 20% en el grano, porque ya tiene que ser secado, entonces el transporte también lleva un 20% de gasto innecesario. Esta cantidad se pierde. Creo que el sector más beneficiado con el tema del afrecho sería el sector ganadero, propiamente, básicamente en el tema lechero, ¿no? Entonces, esas son las coyunturas y las sinergias que se dan cuando se empieza a desarrollar este tipo de actividad agrícola. El impulso de los proyectos de la industria cárnica también es importante porque toda vez que se pueda terminar el ganado acá, ustedes saben que en la zona de la provincia de Cercado y Moraván está la agropecuaria de forma intensiva. Es decir, que en esa única zona, que son alrededor de 250.000 hectáreas, sí puede realizar el desmonte. Es en el único lugar, porque además también ese monte culturalmente, ambientalmente ya ha sido degradado, ha sido intervenido. Si tú pasas Puente San Pablo, vas por Caimanes y te vas por el lado de atrás donde están las colonias de comunarios y colonias menonitas, todo ese bosque está intervenido. Lo que sí este plus permite regularizar es que la servidumbre que tiene esta categoría se las tiene que mantener y se las tiene que respetar, ¿no? Eso en cuanto a la sinergia que genera la categoría, la asignación de categoría, porque fíjense que además de ello, todo esto que se ha generado de arroz, de agricultura, la gente se ha realizado en un escenario netamente ilegal. Es decir, que si aplicaran el tema de la función económica social, la aplicación del tema del plus, realmente estarían fuera de norma. Y mucha gente no hacía eso, ¿no? O sea, no desarrollaban acá porque nadie se exponía, digamos, a que te decomisen maquinaria agrícola, de repente una limpieza, un cuadrado de chaco y todo ese tema. Entonces era muy difícil desarrollar el departamento mientras no cambiáramos la matriz principal, que era el plan de uso del suelo. Mientras no se hubiera cambiado el plus, íbamos a seguir con lo mismo. Íbamos a seguir realmente. 20 años ha pasado. Otro de los impactos que genera, ¿no?, el cambio de uso del suelo es el sector agrícola. La oportunidad de legalizar su actividad productiva, que era lo más fundamental, ¿no?, haciendo el aprovechamiento de su cultivo en las áreas de pampa y el cerrado, ¿no?, que antes eran categoría de ganadería. Los bajos costos de preparación agrícola, aquí quiero hacer un énfasis también de que acá este tipo de agricultura no se desmonta. Y eso fue una pulseta muy grande y que se asoció con el tema de la quema de la chiquitanía, porque justo se aprobaba el plan de uso de suelo. No se había implementado el plan de uso de suelo porque se necesitaba una normativa en ABT, que es el plan de ordenamiento predial, que exista un instrumento que permita darle la viabilidad y la fiscalización y control del plan. Porque el gobierno, el departamental, cumplió con todo el procedimiento del plan de uso de suelo, pero el instrumento fiscalizador es la ABT, que depende del ministerio. Entonces era bastante complejo porque en el Beni sucedió una situación complicada, vamos a decir, porque la gobernación, que era la que ejecutaba el plan de uso del suelo, ¿no?, que es de un gobierno cesante, y los ministerios que manejan la ABT, no había compatibilidad, digamos, en cuanto a poder desarrollar los trabajos de forma armónica. Entonces nadie lo estaba impulsando. La Federación de Ganaderos, a través de otras instancias y otro grupo de actores, como la Federación de Empresarios Privados, la Asociación de Arroceros, ADEPAP, Serman, también los lecheros, y empezaron a generar una corriente y empezaron a generar un eco para que este instrumento de ordenamiento predial sea aprobado, porque si no era aprobado, íbamos a seguir en stand-by, y con la posibilidad de que un nuevo gobierno sea revisable y vaya hacia atrás, porque realmente estaba inconcluso el plan de uso de suelo. Aún así sea una ley, no teníamos el instrumento de fiscalización, es decir, un manual de procedimiento de fiscalización del cambio de uso de suelo. Simplemente estaba el estudio técnico, estaba la normativa, pero no estaba el instrumento de fiscalización. Entonces,
Fue también bastante complicado, pero finalmente se ha logrado y podemos decir hoy en día que el plan de uso de suelo está completamente expedito. El sector forestal que ustedes conocen ha sido no disminuido, pero sí ha sido mejor zonificado, y eso que quede muy claro de que este nuevo plus no interviene la masa forestal, ¿no? El plan de uso de suelo se va a las zonas despejadas del cerrado y de las pampas. Entonces, absolutamente todos los actores, ¿no?, han sido tomados en cuenta, a todos se les ha dado, las áreas protegidas crecieron. Para aquellos amigos ganaderos que están dentro de las áreas protegidas y que aún no ha sido implementado la zonificación, aplica el plan de uso de suelo, pero haciendo el instrumento de plan de ordenamiento predial. Y eso le va a permitir estar 10 años dentro, ¿no?, de la normativa, hasta que en algún momento los gobiernos municipales, que han sido los que han gestionado las áreas protegidas, pues puedan desarrollar sus actividades de zonificación. Porque les quiero decir que no solamente hay que hacer la delimitación del área protegida, como pensó que en algún momento el municipio hacía las gestiones, lo delimitaba y luego tiene que conseguir los recursos. Y ahí, entre hacer la delimitación y conseguir los recursos de las áreas protegidas, pues hay un salto cuantitativo bastante largo todavía, ¿no?, de tipo financiero. Entonces, fíjense, estos son los actores que están trabajando, que han sido beneficiados con este plan de uso de suelo. Ha cambiado totalmente la matriz, diametralmente opuesta, pero en esencia metodológicamente es lo mismo. Lo que sí requiere es mayor insumo para corregir los suelos y poder desarrollar efectivamente tu agricultura. Voy a pasar a la última exposición. Yo preparé este ambiente para que no sea un ambiente muy técnico, muy cargado de muchas variables, pero si alguien en el proceso de las preguntas quiere ir hacia atrás y revisar algo en detalle, yo les voy a dejar mi correo, les puedo mandar también el plan de uso de suelo en formato digital. Existe también un formato para aquellos técnicos que quieran ver su propiedad, que es el formato Shape, SHP, que es en Google Drive, que puedes entrar también y puedes descargar todas las coberturas Plus. Quiero terminar con esta diapositiva, perdón. Fíjense algo muy importante. Esta parte de acá, se ha pegado a la pantalla. El Beni, donde ha orientado el plan de uso de suelo, es en la parte de ampliación de la parte agropecuaria de lo que es cerrado y pampa. En lo que está en la parte izquierda y en lo que está en la parte derecha es un modelo tradicional, pero que requiere mayor impacto ambiental. Es el caso de cerrados y pampa versus el chaqueo. Hacia acá, ¿no?, esta es una zona del cerrado, es la zona de los lagos, ¿no?, donde está el señor Roca. Este es un MG5. Para que él pueda tener este tipo de pasto, él tiene que realizar una enmienda de suelo. Y ahí está uno de los grandes desafíos, cómo importar el calcario del Brasil, que le sale más cerca, o de repente traer un calcario boliviano que tenía que utilizar la ruta de la hidrovía Ichilo-Mamoré y poder llevar allá el calcario. Ese es otro tema, pero el éxito y el resultado es que estos suelos que antes eran cascajales, con este tipo de estructura, hoy en día son efectivamente unos pastos espectaculares. Y lo que tenemos acá al verso es el chaqueo tradicional de aquellas islas, aquellos montes, bosques de galería, que tú realizas un mayor impacto y que además tienes que realizar realmente una quema y todo ese tema, y tienes este tipo de pasto. Fíjense que esto es lo que apunta y a esto promociona el plan de uso de suelo. Menor impacto, desarrollo en las sabanas arboladas y además de ello una enmienda de tipo agrícola que sería corregir la acidez de los suelos. Con esto he terminado mi exposición. Eran 20 minutos, creo que me he excedido, pero si hubiera alguna pregunta y quisieran tocar algún tema, yo doy por finalizada mi exposición. Les agradezco nuevamente y muchas gracias, estoy atento a las preguntas.
Muchas gracias, Alfredo. Dejo en mano de ingeniero Juan Carlos Gutiérrez. Hay ya algunas preguntas en medio del panel. Por favor, Juan Carlos, si puede ir transmitiendo. Gracias, Remy. Felicidades, Alfredo. Muy clara tu exposición, la verdad, muy explícita. Aquí hay unas preguntas que me hacen respecto a la zona Reyes Santa Rosa. ¿Eso quedó como área protegida? Ya, gracias. Voy a ir a la diapositiva. En esta zona aquí, entre Reyes y Santa Rosa, hay dos áreas protegidas. Hay una que no está concluida y hay una que sí ya está concluida con plan de manejo. Fíjense cuál era la salvedad. Nosotros no podíamos dejar de forma irresponsable decir, está la demanda municipal, se la respeta, se la zonifica y ahí quedó en stand-by. ¿Por qué? Porque al interior de esta área protegida hay actividades productivas, ¿no? Como en esta zona de acá. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Algunos alcaldes y ganaderos han hecho una alianza, están trabajando la zonificación, están poniendo sus recursos y están delimitando, están redefiniendo y están tratando, digamos, de acordar con el municipio, digamos, un beneficio para ambos, porque obviamente las áreas protegidas tienen que preservar y los municipios también van a hacer lo propio, digamos, ¿no? Pero tiene que haber un equilibrio de cosas. Entonces, lo que está churado, vamos a decir que en el fondo está transparente. Fíjense, vamos a dar un pequeño zoom acá. Fíjense, a este margen de acá que es el monte, ¿no? Es de uso forestal, pero esto sigue siendo agropecuario. Es decir, que si tú haces un plan de ordenamiento predial, tu categoría por 10 años te va a permitir realizar actividades de tipo agropecuario, ya sea siembra de caña, sé que hay un movimiento grande ahí para poder sembrar la caña, o cualquier tipo de actividades, ¿no? Lo mismo pasa acá en la zona de los lagos, ¿no? Acá también hay un área protegida pequeña también, ¿no? Creo que algo de la estación biológica, alguna cosa así. Entonces, no sé si está aclarado, esta zona de aquí sí puedes realizar actividades productivas con este plan de uso del suelo, pero tienes que realizar el ordenamiento predial. El ordenamiento predial solamente se debe realizar en aquellas actividades donde hace una intervención para tipo de uso agropecuario. Es decir, digamos, si vas a sembrar, no sé, por ahí una soya, alguna gramínea, sí tienes que hacer. Pero si vas a sembrar algún tipo de, por decirte, una tangola, un pasto, no necesitas hacer. Y si estás dentro de la categoría de uso agropecuario, no necesitas hacer el POP. Eso también que quede claro, ¿no? Eso se le explicó a los ganaderos cuando estábamos trabajando ahí, quiénes deberían hacer POP, quiénes pueden y quiénes no pueden hacer POP. No necesariamente tienen que hacerlo, lo pueden hacer, sí. Pero si estás dentro de un área protegida, yo lo que te sugiero es que sí lo hagas, ¿no? ¿Podría meterlo de panelista a Quique? Claro. No. No sé si está resuelto o hay algún otro tipo de consulta. Sí, es sobre la misma zona, Alfredo. Ahí en tu mapa se puede ver el trazo de la carretera Santa Rosa Reyes. Sí. Parte de esta carretera todavía está en esa zona protegida hasta que se resuelva eso, o hay que hacer algún trabajo del plan de ordenamiento predial. Mira, si estás aquí en esta zona que es el achurado, que yo digo, sí tienes que hacer POP. Es justo hasta antes de este lago grande. Sí, necesariamente tienes que hacer POP, pero aplica el plus. Es decir, que todo lo que es categoría agropecuaria lo puedes realizar sin problema, pero tienes que hacer el instrumento de fiscalización que se hace en la ABT. Si estás dentro de esta área de aquí, aquí ya, la naranja, aquí ya no. Aquí es un área que ya está delimitada y esta zonificación tiene, digamos, vamos a decir en nuestros términos, tiene su propio pequeño plan de uso de suelo en el área protegida. Es decir, importante también aclarar que el hecho que esté en un área protegida no quiere decir que sea incompatible las actividades productivas, pero me imagino
que todo este proceso de zonificación ha sido concertado con los ganaderos, han desarrollado algún tipo de restricciones, como algunas medidas, por ejemplo, de conservación. Cada área protegida es diferente, sus objetivos son diferentes en el sentido, digamos, qué es lo que están protegiendo y, bueno, no sé. No conozco en detalle, digamos, ¿no? Lo que sí se ha tenido el cuidado, digamos, de verificar que si existe la zonificación, están inscritos en el CERNAV y cumplen todos los procedimientos de rigor, se lo debe respetar. Y aquellos que están en proceso de consolidar el área protegida, no lo podemos dejar en stand-by. Entonces, ahí metimos una directriz que son áreas protegidas, porque las áreas protegidas crecieron en un 30%, del 8% crecieron al 30%. Entonces, crecieron también de una forma significativa, pero sería irresponsable decir que en tanto no esté esto zonificado, dejarlos en stand-by, porque toda vez que hay actividades productivas dentro de las áreas protegidas. Como en esta zona de acá. Aquí en esta parte se está trabajando, ellos pueden hacer su POD, pueden tramitarlo, y durante el tiempo que le permita el POD, van a poder realizar sus actividades productivas. Hay algunas servidumbres, por ejemplo, de conservaciones sobre la zona de los lagos, que son servidumbres de más de 200 metros, que se las tienen que respetar. No se puede sembrar a la orilla del lago. Ustedes ven la presentación que tengo atrás, es justo en la visita a un amigo que hice en la zona de los lagos, que ahí va a hacer algún tipo de modificaciones, y bueno, en esa parte se estaba promocionando el plus, pero lo que ustedes ven aquí es una aplicación del calcáreo, un tipo de pasto espectacular, y que son terrenos que antes eran normalmente marginales, es decir, los agricultores o los agropecuarios buscan el cascajo, ¿sí? Buscan más las zonas donde está el cascajo. Eso, ¿por qué? Porque con una enmienda de calcáreo tiene ese excelente pasto. Gracias. O sea que, Alfredo, usted recomienda que para saber si tu campo quedó dentro de la zona de reserva o está dentro del plus, habría que hacer una buena georreferenciación para acudir al plus y que te determinen la situación de tu predio. Claro, para aquellos que manejan SIG y tienen, digamos, la información, yo les voy a dejar mi correo para que les pueda pasar en el Google Drive todas las coberturas del plus y puedan ver si realmente están o no están dentro del área protegida que no está consolidada, si esa es la preocupación, digamos, ¿no? No sé si puedo escribir aquí en el blog, tendría... No sé si está habilitada la pizarra, ¿sí? Sí, la verdad que no sé. Creo que tengo que desactivar la pantalla, ¿no? Pero al final del evento les dejo mi correo, a Tabavari, como está mi apellido, A de Alfredo, Tabavari, y mi apellido 2B grande y al final, @gmail.com. Es fácil. Una última pregunta, Alfredo. Parece que la zona de Santa Rosa Reyes está bastante cotizada. ¿Qué tipo de suelo salió en el plus en esa zona? ¿Qué características de suelo principalmente hay? Ya, importante aclarar que el plan de uso de suelo te marca las categorías grandes, digamos, la categoría macro, ¿sí? Correcto, porque son instrumentos de política de decisiones departamentales. Quien te define en realidad el detalle es el instrumento del plan de ordenamiento predial. Entonces, cuando tú haces el plan de ordenamiento predial, la metodología te dice que tienes que hacer 5 muestras, todo con calicatas y 5 barrenadas. Entonces, ahí ya puedes tener un detalle ya más preciso. De forma general, te digo que es agropecuario más del 44% del departamento del Beni, con sus particularidades de enmienda. Todos los suelos tienen problemas de aluminio. Una cosa, mire, interesante que venimos trabajando con el tema de la enmienda de suelo en el tiempo que nos permite, es que en esta zona de acá, de la zona de Yucumo, de lo que es Cerro Pelado, acá existe calcáreo. Es decir, que existen los bancos de correcciones para todas las ideas del departamento del Beni. Seguramente en esta zona de acá, de Puerto Ustares y toda esta zona de acá, van a importar un calcáreo brasilero porque están más cerca. En realidad, el tema del calcáreo, yo lo veo más como un tema de logística y de distancia, más que el valor en sí, porque en la mina no vale nada. En Brasil, una tonelada de calcáreo vale como $8, $10 en la mina. Transportarlo es lo que es caro.
nosotros antes, en el departamento, nosotros ocupamos para el cultivo de arroz, la tonelada nos costaba $100, ¿no? O sea, era realmente, no cerraba, la ecuación era imposible, porque con una tonelada sacábamos 2 fanegas de arroz y no daba. Sin embargo, hemos realizado algunas gestiones ya como Cámara Agropecuaria y tenemos ya productos más baratos. Y fíjense lo interesante de esta zona, que acá ellos tienen el calcario. Entonces es desarrollar esta zona y poder trabajar y corregir todas las ideas, y van a tener campos espectaculares. Bien, bueno, la última pregunta justamente la respondió Alfredo, venía sobre lugares donde se puede obtener calcario, y bueno, ya lo contestó. En la zona hay fuentes de calcario en el cerro, y la otra fuente de calcario, bueno, sería la zona de Puerto Utares, Brasil, por la distancia, ¿no? Entonces, la posibilidad de tener una agricultura rentable por todo el factor de modificación de pH en agricultura principalmente, y en ganadería, para poder optimizar el rendimiento de los potreros, es viable. Hay fuentes de calcario, no es una utopía poder manejarse con calcario, ni poder traerlo de afuera. O sea, hay toda esa posibilidad abierta. Yo, Remy, por el momento no hay más preguntas en el auditorio para Alfredo. Te doy paso para seguir con la charla, Remy. Sí, un favor, ahí se nos ha incorporado ya ahora Enrique, y él trajo de su página de Facebook algunas consultas, algunas preguntas. Si la podés verificar por ahí, por favor, Guti. No tengo, tendría que acceder al Face de... No, él ya las colocó acá. Bueno, acá sí las hay colocó algunas acá en las preguntas. Por favor, dale una miradita. Ya, y lo aprovechamos que aquí está Alfredo todavía. Y por otro lado, acabamos de compartir con todos los espectadores en Zoom la dirección de email de Alfredo. Se lo hemos pasado directamente, y también vamos a compartir en Facebook también a quienes están con la consulta, para que, bueno, puedan contactarse o mandar un email directamente al ingeniero Alfredo, y él pues atender algunas dudas o requerimientos que puedan haber. Entonces, ahí está en las últimas preguntas hacia abajo, querido Guti. Sí, ya lo encontré, estoy esperando. Bueno, adelante entonces, sigamos por favor con unas preguntas más. Gracias. Una pregunta de Facebook que nos hace llegar Juliagro. El señor Nelson Ríos pregunta: entonces, la oportunidad de tener un ingenio arrocero de los ganaderos tipo cooperativa es recomendable para el circuito agrícola ganadero, evitando pérdidas y gastos en logística, fletes y otros, en favor de la región. ¿Es así, verdad? Ya, gracias. Bueno, mire, anualmente por campaña, entre lo que es transporte y beneficiados, se erogan cerca de $18 millones. Eso es el ítem que le corresponde a los arroceros. Son $18 millones que todos los años van en transporte. El costo del transporte de una hectárea de arroz es $200. El costo de transporte en la zona de Yapacaní, en la zona de Montero, no pasan a los $60, dependiendo de la distancia de los chacos. Entonces, fíjense, contra todo paradigma y todo esquema, transportar el arroz, y fíjense una particularidad, el arroz solo, y para quienes conocen el cultivo, solo tiene 16 horas para llegar a un centro de beneficiamiento. Entonces, si tú despachas el camión al final de la cosecha del día, tiene que llegar al otro día y tiene 6 horas, ya sea para venderlo o para secarlo. Entonces, es un riesgo enorme. Sí o sí necesita, y es justificable enormemente, tener los ingenios en Trinidad. Y le decía que esa relación de $18 millones que todos los años se erogan por el tema de transporte beneficiado, que son 8 en transporte y 10 millones en secado, de las 180.000 toneladas métricas que salen, es porque el ingenio de
de Santa Rosa que se está construyendo y lo está construyendo el gobierno, tiene problemas de planillas y todo ese tema, pues cuesta 18 millones. Hace 10 años que ya se producen 45.000 hectáreas. Deberíamos de tener por lo menos 5 ingenios de eso. ¿Cuánto es la capacidad de beneficiado de ese ingenio que hay ahí? Que son 40.000 toneladas estáticas y 20.000 dinámicas. El 25% de lo que produce el departamento de Beni. Fíjense, con 4 ingenios solucionamos todo el problema de las 45.000 hectáreas. Las 45.000 hectáreas permiten alimentar a 2,5 millones de bolivianos. Es decir, que el arroz veniano alimenta a 2,5 millones de bolivianos. Con este tema del COVID que ha pasado y con todas las exportaciones de los países perimetrales, ¿no?, que colinda con el departamento, ha permitido que el arroz se venda más rápido, ¿no?, porque han empezado a exportar Brasil, ustedes conocen el fenómeno y todo ese tema, Paraguay, Argentina. Y el arroz boliviano y veniano se ha consumido mucho más rápido. Eso da una gran oportunidad a nuestro departamento, que solo siembra 45.000 hectáreas. El potencial es enorme, 6 millones de hectáreas. Es decir que menos del 0,5% del departamento del Beni se siembra en arroz. Y produce, es el segundo productor nacional de arroz. Pero además de ello, quiero decir también que es el primer productor en rendimiento. Esa es una gran ventaja. Porque el arroz veniano, y ahí me voy a hacer un pequeño paréntesis, si me permite la audiencia, es que se realiza un autoencalado. El gran problema del Beni es la acidez. Tú tienes que tener la dolomita y todo ese tema para sembrar soya, sorgo y tener rendimientos espectaculares como lo están haciendo San Joaquín. En el caso del arroz, cuando llegan las inundaciones, el proceso químico empieza a funcionar con los suelos ácidos del Beni y permiten a generar una estabilidad del pH, y entonces el arroz veniano inundado en pampa veniana son rendimientos espectaculares, pero tiene que pasar una lámina de agua, tiene que pasar un periodo, y obviamente el gran riesgo que existe en el departamento del Beni también son las ventanas de siembra y las inundaciones enormes. Entonces es muy justificable quienes quieran invertir en nuestro departamento para construir ingenios, porque toda la producción, el 97% es comercializado en Montero. Quiero decir otro tema muy importante, y es que estamos hablando de una temática de comparativa de cómo era nuestro anterior plan de uso de suelo y cómo está pensado y proyectado nuestro nuevo plan de uso de suelo. Quiero decir lo siguiente: en ventas de ganado, que me dieron la información en Fegabeni, son 180 millones de dólares al año. 180 millones de dólares al año que mueven y que se producen en cerca de 5 millones de hectáreas de estancias ganaderas. Fíjense el dato, quiero que anoten ese dato, quiero que se enfoquen. 180 millones de dólares el negocio ganadero en 5 millones de hectáreas ganaderas. 200.000 torillos anuales, ¿no?, a 300 son 60 millones. Tardan 24 meses, se venden en el departamento de Santa Cruz y en 6 meses le puede sacar 100 a 120 dólares por hectárea, ¿no? Son 24 millones. Pero el ejercicio final que yo quería decirle es que todo el negocio ganadero son de 180 millones de dólares. Y el arroz en 45.000 hectáreas mueve 77 millones. Entonces comparemos 77 millones en 45.000 hectáreas y comparemos los 180 millones en 5 millones de hectáreas. Entonces, ese es el impacto, esa es la migración que va a haber del impacto económico en tener este plus y cambiarnos a la matriz productiva agropecuaria. El tema del afrecho, el tema de los silos, el tema de generación de todo el efecto de la cadena agroalimentaria va a permitir desarrollar nuestro departamento del Beni. Durante 20 años nos cercenaron el plus, nos congelaron, nos enlataron y nos dijeron, ok, vamos a ser conservacionistas, nos vamos a meter a las áreas protegidas, vamos a seguir con el ecoturismo. Jóvenes hicieron toda la normativa, sobrepusieron todos los derechos de uso, sitios Ramsar, es decir, que teníamos una serie de normativas que no era imposible desarrollar el departamento del Beni. Y simplemente le hicieron la normativa y nunca vinieron los recursos, nunca vino la ayuda internacional. Ok, perfecto, van a hacer un modelo de preservación, pero además de ello van a tener recursos para que sus hijos estudien, para que mejoren sus condiciones de vida, nunca más.
cercenaron. Tenemos el ingreso per cápita más bajo del país. Eso es lo que ha cambiado. Durante 20 años realmente nos la charlaron. Estuvimos así, trabajando, nunca se desarrolló, crearon una normativa y listo, se olvidaron del departamento del Beni. Nunca llegaron la ayuda y los recursos. Hoy en día, creo que esto ha cambiado. Han pasado 20 años, quienes estamos todavía acá esperemos que nuestros hijos y toda la gente pueda desarrollar. Creo que tenemos finalmente ya un buen instrumento que tendrá sus defectos, tendrá varias cosas que se podrán enmendar y que además es corregible en el tiempo, porque toda vez que el plus no se puede tenerlo así como tuvo 20 años, se tiene que cambiar cada 5 años, pero el tiempo dirá qué fue lo que hicimos y cómo van a ir cambiando las cosas. Gracias. Alfredo, una pregunta, nos vamos ya a otra zona, la zona de cercado en los alrededores del Ipurupuro. ¿Por qué esos suelos no son comparables a los del Cerrado, Joaquiniano, Guayaramerín? ¿Y por qué no se habla mucho de agricultura en esa región? Ya, en realidad, la única limitante es la categoría estacional. ¿Qué quiere decir estacional? Que durante cierto periodo de tiempo tú puedes desarrollar la agropecuaria, puedes tener la agropecuaria, pero hay un periodo que efectivamente no lo vas a tener, que es la época de lluvia. Y toda esta zona de aquí pertenece a una estación. Entonces, tu ventana de siembra es pequeña, tienes un ciclo anual y es lo que pasa. Sería mentirnos decir que vamos a tener 2 años del cultivo. No vamos a tener invierno y verano, vamos a tener solo invierno y parte de la primavera en los cultivos estacionales. Pero además de ello también es importante mencionar que contra todo paradigma, toda esta zona de aquí son inmensas cantidades de agua, son lagunas orientadas, son meandros, reservorios de ríos y todo ese tema. Entonces tú puedes desarrollar verdaderos sistemas, ¿no?, de riego por inundación, manejo de taipa, como los tiene Paraguay con el tema de la cosecha de lluvia y todo ese tema. Entonces tú puedes desarrollar perfectamente y con un gran potencial la zona estacional, que es esa zona que tú dices de la zona del Ipurupuro. Perfecto. De cercado de lo Ipurupuro saltamos a San Borja, Yacuma. Dice, yo soy de Yucumo. ¿Me podría decir dónde más o menos es que se encuentran esas reservas de calcáreo en la zona? Claro, si conoces Charal, ¿no? Pasando Charal, de ida para Los Blancos, está Cerro Pelado, que es una comunidad en el departamento de La Paz. Ahí están los bancos dolomíticos. Nosotros hicimos una investigación para tener información real, ¿no? Porque nosotros trabajamos con la dolomita. Este año queríamos hacer una importación de calcáreo, lamentablemente no se pudo por los temas aduaneros, porque en Brasil vale, como te dije, vale $10, y si tú vas a Santa Cruz lo compras puesto en Trinidad te cuesta $100. En realidad hay como $30 de transporte y $70, entonces algo está mal, algo está pasando, digamos, ¿no? Y hablando con la gente ya de esta industria, ellos mencionan que en realidad no tienen costumbre de vender calcáreo, porque todo lo que venden de calcáreo va para la industria de la pintura, ¿no? Entonces, todo lo que es cal y todo ese tema. Entonces, cuando ellos dicen vendamos el calcáreo, ellos se imaginan hacer todo un proceso de quemado, cocción y todo ese tema que les encarece los costos. En realidad, el calcáreo es ir, machacar la tierra que existe ahí, digamos, de acuerdo a los análisis que tenga, y echarlo como lo hacen en Brasil. Entonces, esa zona es aquí, miren, justo aquí están los bancos de calcáreo, que hay un ingeniero REA de esa zona que nos está apoyando bastante. Este año hemos comprado cerca de 1.000 toneladas de calcáreo dolomítico en el departamento de Santa Cruz, pero sus minas son en Cochabamba. Entonces, sí, digamos, nos sale alrededor de puesto en fábrica, que nos entregan en paila $51.5. Y nosotros utilizamos lo que hemos denominado la ruta del arroz. Es ya una forma de desarrollar esto es con los camiones arroceros, que hemos logrado vamos a decir, una alianza con Minday, que es una empresa boliviana,
para que nos financie el calcario a un 50% y a un año. Entonces, cuando nosotros saquemos el arroz de esta zona, nosotros producimos arroz acá, en esta zona. Vamos a llevar arroz a Montero, porque obviamente ahí está el negocio. Y cuando venga, vamos a recoger el arroz el calcario de acá de la zona de Paila, y lo vamos a llevar a nuestros chacos. Entonces esperemos que ahí baje un poco más y tengamos una mejor condición, porque para desarrollar la agricultura es con calcario, no hay otra. Hasta que podamos desarrollar finalmente alguna alianza, alguna gestión, y ojalá se acuerden los políticos de los agricultores y puedan desarrollar una buena mina de calcario con una alianza de sectores mixtos, ya sean privados o de cualquier actividad, porque de aquí hasta, vamos a decir, hasta Puerto Ganadero, fíjese, esto ya está asfaltado, hasta San Ignacio, hasta San Borja también se está construyendo, y esto también está asfaltado. Entonces hay 330 kilómetros hasta aquí para llevar el calcario. Y de aquí ya lo puedes llevar por barco y lo puedes meter a toda esta zona, lo puedes bajar, lo puedes meter a la zona arrocera del Beni. Aquí está toda la zona arrocera, aquí está. Y esta parte roja es la zona agropecuaria intensiva, ¿no? Aquí no necesita calcario, tiene unos buenos pH, pero aquí sí tiene problemas de acidez. Si tienen más tiempo, les puedo mostrar el mapa de acidez de suelo. Bueno, la verdad que este tema es apasionante y demasiado largo. Cualquier consulta que quieran, les puedo pasar la información, los mapas, y ustedes ya pueden buscar un técnico para que les haga la ubicación de su propiedad y sepan en qué categoría están. Gracias. Perfecto. No sé si está, bueno, no hay mayores preguntas relevantes, Remy, creo que podríamos seguir. Muy bien, muchas gracias. La verdad que hay bastante para hablar, por eso es el plus del Beni. Se habla de muchas zonas, cada uno tiene sus propios intereses y curiosidades, ¿verdad? Pero realmente esto lo que está haciendo es crear nuevas expectativas y nuevas áreas. Gracias, ingeniero Alfredo, por todo lo que nos ha mostrado. Bien, a tiempo de agradecer, quería decirle que con esto prácticamente hemos llegado a la puerta de lo que es el simposio Más Ternero. El día de mañana vamos a tener la jornada inaugural, la primera conferencia, por lo cual me gustaría, por favor, solicitarle a los organizadores, estas tres organizaciones, como es Unión Agronegocio, Estancias de Espíritu y también la Federación de Ganaderos del Beni, que nos comenten justamente cómo está el ambiente, qué hay que hacer para participar, ¿verdad? Entiendo que es gratuito, ahora vamos a conversar. Ahí, Freddy, por favor, tus palabras. Bien, buenas noches a la audiencia. Gracias al ingeniero Tavari por la excelente participación. Mañana empezamos el simposio Más Ternero en su sexta versión, reactivación de la ganadería beniana post pandemia. Bueno, la expectativa es muy alta. Estoy con mi teléfono prácticamente a full, está atendiendo consultas de la gente. Preguntan si es gratuito, es totalmente gratuito, es a inscribirse previamente al simposio. Mañana empezamos a las 7 de la noche con la inauguración y posteriormente la primera charla técnica relacionada a la genética bovina. Y eso quisiera, por favor, que nos comente un poco el doctor Carlos Peñaranda de Estancia de Espíritu, cómo se viene la primera charla mañana, ¿no? Ok, gracias. Primero felicitarlo al ingeniero Tavari, excelente exposición, muy clara y muy clarificadora, sobre todo para los productores del Beni, en este escenario de también diversificar la producción, ¿no? Esa cifra que muestra de lo que genera la ganadería y lo que puede generar la agricultura en un rubro específico, que es el arroz, son por demás de interesantes. Sin lugar a duda de que va a ser de que muchos ganaderos se vuelquen a sembrar arroz en las zonas que están aptas para esto y otras que se pueden explorar, ¿no? Y definitivamente para el mismo rubro ganadero, todo lo que va a generar la agricultura como subproducto
nos va a posibilitar tener novillos con mejor calidad determinados, ¿no? Definitivamente, lo decía el afrecho, las zonas en las zonas de los lagos donde hay experiencia, en la zona de San Joaquín, donde ya se están desarrollando experiencias exitosas de cultivo de soya, para tener todo lo que es los derivados de la soya, sorgo. Definitivamente creo que genera un escenario muy favorable para el Beni. Mañana empezamos realmente el simposio en sí con la presentación del representante de la ANCP. Si bien esta es una entidad brasileña, creo que el idioma no va a ser una dificultad, porque Fernando Baldi, que es el doctor Baldi, quien nos va a hacer la presentación, es uruguayo, habla muy bien español, y bueno, él nos va a hablar justamente de la importancia y el impacto de uso de reproductores genéticamente evaluados. Definitivamente consideramos que la parte nutricional tiene que ir acompañada de un mejoramiento genético adecuado, y lógicamente las otras patas de la mesa, que son tan importantes también como es el manejo y la sanidad, son fundamentales. Y bueno, habrán otros escenarios para profundizar en estos temas. Mañana empezamos con este tema. Pasado mañana es un tema específico de nutrición y fertilidad, que ahí Freddy nos puede dar mayores antecedentes, y el corolario el viernes con el ingeniero Carlos Pedretti, que es un productor exitoso de Paraguay y que nos va a mostrar eso, ¿no? Lo que fue el éxito del desarrollo agropecuario en Paraguay y cómo se puede extrapolar todo ese trabajo que hizo Paraguay en las condiciones del Beni. Entonces, reiterar la invitación para todos los productores, para todos los colegas veterinarios, agrónomos, estudiantes. Creo que el espacio, por todas las redes sociales en las que estamos, da para mucha gente, y creo que hay que aprovechar estas oportunidades que se generan de que tenemos este evento disponible en nuestra casa, en nuestro celular, de forma gratuita, y que bueno, lo ponemos a disposición de ustedes, los organizadores, para que todos los aprovechen, ¿no? Gracias, Carlos. El día jueves 19 estará exponiendo el doctor Anderson Di Prieto. Ya nos va a hablar, él es brasilero, nos va a hablar sobre nutrición y fertilidad. Estuve conversando con él ahora, mañana nos presenta su borrador de la charla, vamos a contextualizar un poco y darle a conocer el terreno en el que se va a presentar. Es un disertante de primerísimo nivel. Mañana vamos a conocer un poco más de él. Nos va a hablar sobre nutrición y fertilidad, dupla importante para más y mejores terneros, ya entrando en materia de lo que es, ¿no es cierto?, el simposio. Y bueno, terminamos el simposio el día 21 de agosto con, bueno, lo dijo ya el doctor Carlos Peñaranda, con el ingeniero Carlos Pedretti, ¿no? Eso sería, Remy, no sé qué más querés acotar al respecto. No, está, la invitación está hecha, ahí estamos compartiendo las imágenes de todos los expositores, cómo está el cronograma, la presentación. Simplemente es suscribirse, inscribirse en los links que estamos compartiendo por todas nuestras redes, los grupos de WhatsApp, las páginas de Facebook de estas tres instituciones, FEABENI, Estancias de Espíritu y Unión Agronegocio. Usted registra su nombre, su teléfono y ya entra. Tenemos 500 espacios en el Zoom a partir de mañana, y también vamos a estar transmitiendo por este mismo mecanismo, la misma plataforma de Facebook. Van a haber cinco páginas de Facebook transmitiendo: Unión Agronegocio,
Fegasacruz, Estancias de Espíritu, Publiagro Santa Cruz, Agropecuario estarán también en medio, no, Fegaveni, perdón, estaremos transmitiendo todo esto. Entonces, hoy con esto hemos concluido. Les agradecemos muchísimo el habernos acompañado. Realmente para nosotros es un honor y qué bueno hoy comenzar a algunos de nosotros por primera vez ver el tema del Plus del Beni y desear todo lo mejor al departamento del Beni, a los productores agrícolas y pecuarios. Entonces, esta ha sido una actividad. Nos despedimos, no sin antes agradecerle una vez más al ingeniero Alfredo Tabarí. Muchas gracias. Hemos compartido también su dirección de email para todos ustedes si quieren hacer algunas otras consultas o preguntas. Hasta aquí entonces llegamos. Agradecido. Muchas gracias por su participación y su seguimiento a esta transmisión con esta previa del simposio Más Ternero. Mañana, jornada inaugural. Nos juntamos a la misma hora y por estas mismas vías. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. En sus playas, sus ríos, su gloriosa vegetación y sus extensas praderas, están las raíces de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, el legado de nuestra gente. Está el esfuerzo de los campeones, de los que trabajan por su tierra, de los profesionales que marcan la diferencia, de los que alimentan a su gente. Pero también de los que sueñan con un mejor futuro, de los que quieren sembrar para cosechar y hoy pueden. Gracias al nuevo plan de uso del suelo del Beni Plus, el derecho a sembrar, el derecho a prosperar.